Señor, te damos gracias, Dios mío, por la alabanza, Señor, por la adoración. Nos deleitamos en tu presencia, Señor. Sentimos tu presencia, Dios mío, y nos damos cuenta que somos tu pueblo. Somos una nación adquirida por tu sangre, por tu sacrificio, Señor, por tu muerte, por tu esfuerzo. Y gracias por habernos escogido a nosotros, Dios, gracias por habernos hecho tu pueblo, Señor, y habernos dado una identidad. Nos sentimos identificados como hijos tuyos y queremos actuar como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú estás ahí siempre, eres fiel, eres amor, Dios. Y te pedimos que nos hables hoy, Señor, que nos ministres, que nos alimentes, que nos eduques, que nos exhortes, que nos discipules, que nos disciplines, que nos añadas a nuestra vida, Señor, todo lo que venga de ti, Señor. Lo anhelamos, lo necesitamos, como el aire que respiramos, como el agua que bebemos. Danos de beber de tu agua viva, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, pues hemos puesto un vídeo de tantos que podéis ver en YouTube y creo que por Facebook y por tantas redes que hay. Y bueno, y daros cuenta de la magnitud de la necesidad que hay, ¿no? de cómo están los tiempos y también de la obra que está haciendo la ONG Remar, junto también con Cuerpo de Cristo, junto también con Mensajeros de la Paz y junto con cualquiera que en su corazón tenga el espíritu de servicio, el espíritu de ir y dar y servir. Ayer, como comentaba Samuel, ayer estuvimos en el retiro de Nehemías. De aquí fueron 2 personas, 2 hombres. Siempre ha ido muchos hombres, siempre han ido. Yo no sé por qué no ha sido. Quizás el motivo principal que ponemos es el económico, pero no es motivo para ello. Porque la bendición que se está recibiendo allí es tan grande. La dirección que se está dando, el consejo que se está dando, la luz que se está dando a los varones, a los hombres, es tan importante, tan esencial para la vida, que después pues nos quejamos, nos lamentamos, pero debemos de sembrar. Y yo quiero dar esta palabra hoy, y quiero hablar sobre ello, sobre sembrar para recoger. Amén. Queremos bendición, queremos y abrimos nuestros brazos. Y Dios a veces dice que Él da a veces, a veces en lo que saca agua del desierto, pero a su pueblo nos tiene enseñados a que es necesario que sembremos para poder cosechar. Y es necesario sembrar en ello. Qué mejor que en un fin de semana ir a un retiro donde hay pastores preparados, hombres de Dios, que traen una palabra idónea y una palabra herramienta para tu vida matrimonial, paternal, como un hombre de Dios. Amén. Te insisto y te insto a que vayas al próximo retiro de Nehemías, porque es una bendición. Amén. Ayer me decían de que había un mensaje de uno que decía, no, los retiros son un sacamonedas. Digo, ¿qué visión más corta tienes? Si se cobrara los 3 días que una persona está allí, no tendría precio. Si a ti se te da la palabra o se te da la dirección, la solución a un problema que tienes en tu vida que no puedes de ninguna manera sacarlo, ¿con qué lo pagarías? Y el Señor no te pide oro ni plata porque Él es el dueño, Él no lo necesita. Él te pide que vayas, que te presentes, que busques, que tengas anhelo. Amén. Ayer los hermanos de Europa estuvieron con nosotros, están yendo por grupos, cada 10, 15 días van a la zona de Grecia, a fronteras con Serbia. Creo que hay 6 o 7 lugares donde van, y allí tenemos carpas de alimentos, donde se dan las 3 comidas del día. Tenemos un ropero, tenemos carpas donde hay una calefacción, donde pueden entrar y calentarse del frío. Imagínate, hay una hermana ahora que me está diciendo, ¿qué frío hace aquí? Digo, pues imagínate
venir de X 1000 kilómetros en agua y mojado por completo. Y nos estaban contando los hermanos. Y había un hermano pastor que fue donde me dio, la palabra que yo hoy quiero, que me tocó. Y me dice, mira, no nos esperábamos, ¿no? Europa, yo he estado en Europa y es una Europa fría, es una Europa sujeta por el humanismo, sujeta por la libertad del hombre, pero donde parece ser que no hay ningún problema y se intenta resolver con las instituciones sociales, naturales, el dinero, pero ves frialdad, ¿no? Y el trabajo que nosotros tenemos allí, Remar, es un trabajo pues solidario, pero no tienes ese trabajo, ¿no? de dar de comer al huérfano, de visitar a las cárceles, de poder, ¿no? Porque lo tienen todo muy controlado, lo que es el propio gobierno y sociedad. Entonces no dejan a las instituciones cristianas como nosotros hacerlo, ¿no? Entonces es un puro mero trabajo, quizás a veces económico, ¿no? De poder sacar el diezmo para misiones y para la obra misionera. Y les ha venido como el agua de mayo. Les ha venido y dicen, no lo esperábamos. Y estábamos, no estábamos fríos, pero claro, somos cuerpos que si se acercan al frío, pues nos enfriamos y tenemos que estar siempre con el fuego. Y nos ha venido una bendición de Dios, decía. Dice, sentimos bendición y sentimos la bendición en nuestras vidas. Sabemos que son bendecidos los que reciben, pero yo creo, decía este pastor, que nosotros recibimos mayor bendición. ¿Me entendéis? ¿Y qué mayor bendición que hacer la obra de Dios? ¿Qué mayor bendición que dar, como dice la palabra, que dar de comer? Porque es mejor dar que recibir, dice el Señor. Amén. Yo no sé si tú has recibido, has pedido, y has recibido y has dicho, gloria a Dios, he recibido. Pero cuando has dado, cuando has abierto tu mano, cuando has sido tú el que has levantado, el que has ayudado, ¿qué sientes en tu corazón? Pues yo siento algo que me hizo quedar donde estoy. Después de curar de mi situación o de mi problema, me hizo el poder estar en este lugar, ¿no? De poder servir y poder dar todo lo posible. Amén. Y me hablaba el Señor, ¿no? A través de este hermano que decía, nosotros vamos, nos esforzamos, hacemos cientos de kilómetros en vehículo, llegamos allí, estamos día y noche trabajando. A veces no hay esa gratitud que piensas que te van a dar, a veces nos insultan o a veces no tenemos esa gratitud, pero sabemos que Dios se agrada, pero sobre todo sentimos bendición. Y el Señor me hablaba en ello y me decía de que es necesario, ¿no? De que haya esfuerzo en nuestra vida, de que si queremos la cosecha de la bendición, si queremos el resultado de la bendición, también tenemos que esforzarnos, también tenemos que poner de nuestra parte, también tenemos que sembrar para poder cosechar. ¿Sí? Amén. Hay leyes espirituales, hermano, donde este mundo parece que todo se sabe. En este mundo parece que todo está, descubierto. Y es verdad, quizás, la palabra lo dice en Eclesiastés, ¿no? No hay nada bajo del sol nuevo. Pero sí hay leyes espirituales, sí hay unas normas espirituales que se cumplen. Aunque tú no quieras llevarlas a cabo, aunque tú no quieras o no las reconozcas, pero se cumplen por medio de la naturaleza, por medio de cómo lo ha creado Dios. ¿Me entendéis? Hay unas leyes en ello. Aunque personas que no creen en Dios, pero tienen que reconocer esas leyes para que su vida les pueda ir bien o para que puedan tener una vida digna. Y yo he entendido que si no se siembra no se cosecha. Yo he entendido que si no se trabaja la tierra, si no echas la semilla, si no preparas, cuidas, mantienes, te preocupas con tu cultivo, pues después no hay cosecha. Y cuando no hay cosecha no hay alimento, no hay fruto. Y cuando no hay fruto pues viene hambre, viene escasez. Y vemos que la iglesia hay hambre. Porque dice la palabra de Dios que si comemos de Él o bebemos de Él, nos saciamos, ¿sí? Quizás en el mundo lo que comemos o bebemos no nos sacia, nos empacha. O tenemos hambre. Pero en el Señor dice que Él lo cumple todo y Él lo sacia. Entonces, ¿qué sucede? Dios está deseando dar las bendiciones al pueblo. Dios está deseando derramar su gracia, sus bendiciones, su amor, todo a su pueblo. Pero es necesario que el pueblo también
lo crea, ande, lo trabaje, lo siembre, lo cultive para poder tener esa cosecha. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 9. Aleluya. Y hay leyes espirituales que se comparten, sobre todo bastante en la iglesia Cuerpo de Cristo, ¿no? Porque somos una iglesia, la palabra sí es solidaria, pero somos una iglesia muy dadivosa. Somos una iglesia que los cimientos, pues, están marcados en el Evangelio claramente. Están marcados en la doctrina de Jesús, que era ayudar al necesitado, dar de comer al hambriento, tener esa compasión por la vida, por las almas. Ser solidario a veces no conlleva con la compasión, o a veces no conlleva con el amor. Pero lo especial en nosotros, de esa solidaridad que es tan famosa en estos tiempos, eso ya estaba desde que Jesús hizo o mostró su ministerio. Amén. Pero amor, compasión, sin esperar nada a cambio, sino porque estaba nacido en él. Dios es amor. La semana pasada estaba yo predicando en Holanda, en La Haya. Estuvimos en Bélgica también, en un tiempo de miedo, de odio, de violencia. Y yo les compartía de que Dios es amor, es la esencia. Y si Dios está con nosotros, el amor de Dios está con nosotros. Y el amor de Dios no solamente son pensamientos, sino son acciones, son hechos. Y son el motor que debe de mover nuestro corazón. Amén. Dice el versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y parece que no hay justicia. Parece que la justicia se ha convertido en una injusticia total en este mundo, porque realmente es injusticia de que unos sean pobres y otros sean ricos. ¿Por qué? ¿Por qué? De que unos hayan nacido en un país, otros en otro. Niños, ¿qué culpa tienen? De que vean que no tienen hogares, de que vean que están en un éxodo, que no entienden el porqué de guerras. Pero lo que sí tenemos que nosotros creer y saber es que la justicia de Dios va a prevalecer. Amén. Pero no un pensamiento, no un sentimiento, pero la justicia a través del pueblo de Dios, de hacer lo que podamos cada uno de nosotros. De que a veces vemos las noticias y parece que eso es allí, de que allí son los héroes, de que Él es el héroe. Aquí no hablamos de héroes, aquí el héroe es Cristo, a través de Cristo, pero sí cada uno de nosotros. Y tenemos un pueblo, el pueblo de Dios es un pueblo grande, es un pueblo que tiene una diáspora repartida, donde la función es ser luz entre las naciones. ¿Para qué? Para no solamente decir el Dios te bendiga, que lo he aprendido a través de que asisto a una iglesia, sino de que el amor está en mí, que es el amor de Dios. No puedo esconderlo, no puedo ocultarlo. Y el amor se demuestra haciendo la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, Dios nos la muestra a través de su palabra, pero a través del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Y ya no nos engaña nadie. Y sabemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Yo, gracias a Dios, Dios ha abierto, yo entiendo y aún me sigue abriendo luz en mi corazón. Porque yo antes a las cosas que eran malas le llamaba buenas y a las cosas buenas le llamaba malo. Pero ahora sé identificar lo que es malo. Y lo que es malo es no hacer la justicia de Dios. No tengo duda de ello. Y sé lo que es bueno es hacer justicia de Dios e implantar el reino de Dios y su justicia allí donde vayamos. Amén. Ser luz de Cristo. No luz de una palabra, sino una luz de hechos, de dedicación. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Yo pienso que es una orden, es una ley, es un hecho. No sé cómo decirlo, ¿no? Es un principio. Y sigue diciendo el versículo, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera,
y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Aleluya. Muchas veces nos hacemos una pregunta y decimos, ¿y qué puedo dar yo? Y yo con quien soy, que no tengo nada, se me viene a la mente, ¿no? La viuda de Sarepta, ¿no? Si tengo un poquito de aceite, tengo un poquito de harina. Pues fíjate ese poquito. No importa lo poquito, lo mucho, lo que importa es el sentir en tu corazón de dar lo que tienes. Yo no quiero hacer un llamado a dar el oro, la plata, sino a dar lo que sientes en tu corazón. Y esta viuda dio, y conforme dio, su hijo fue sanado y tuvo provisión, nunca le faltó en su tinaja. Amén. Nosotros hablamos mucho del ministerio de Remar, que no es un ministerio rico, al revés, es un ministerio pobre, porque vivimos como pobres para enriquecer a muchos, pero no nos faltan. Los graneros están llenos y hoy hay 100 personas ahí fuera para recibir comida. Y en mi casa hay 80 personas, las cuales no nos falta de nada. A veces incluso hay que llamar la atención a no derrochar y no desperdiciar, porque Dios está llenando los graneros, pero por una consecuencia. No ha sido por un azar, por una suerte, no ha sido porque, jolín, qué suerte tienes, siempre te toca. Ha sido porque ha tenido que haber un trabajo, ha sido porque ha tenido que haber una siembra, ha sido porque ha tenido que haber, pues bueno, personas, pero el mover de Dios, hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nuestras manos estén siempre abiertas, que seamos mansos, humildes, pero que seamos dadivosos, que no retengamos, que no guardemos, que reconozcamos de una vez por todas que si Dios está con nosotros, ¿cómo puedo decir? Si Dios está con nosotros, es Dios el que está. El dueño es Él, el Señor es Él. Y la iglesia tiene dos parcelas, lo que es de Dios y lo que es mío. Hay dos partes en mi vida. Mi corazón está partido. Están mis sentimientos, mi sentir, lo que es mío, porque yo me lo gano, y después está lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que es de Dios? Si tanto ha hecho Dios en tu vida, o tanto reconoces a Dios, Dios tiene que hacer todo en tu vida. Amén. Y tenemos que estar dispuestos a ello. Y tenemos que estar, pues bueno, con ese comezón en nuestros corazones, con esa lucha. Como decía Pablo, con nuestra lucha es en nuestro interior, en nuestra lucha contra la carne. Somos de carne y el pecado a veces ya nacemos con él. Pero Dios tiene que ir cada día aumentando la fe, aumentando el amor, creciendo. Mira, ayer hubo 4 o 5 plenarias de hermanos que estuvieron compartiendo y una de ellas era la fe creciente, el amor creciente, no el amor menguado, no la fe que va menguando en tu vida. ¿Por causa de qué? Pues del amor de este mundo, de los engaños de este mundo, de los espinos que crecen y lo que hacen es ahogarnos. Tenemos que estar libres y liberados de todo ello. Y lo que hace en Cristo debe crecer más en nosotros. Y es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. ¿Pero que Él crezca en qué? ¿En qué? Pues en hacer la obra de Jesús. De estar para servir. Jesús no tenía un ministerio, no tenía un trabajo. Jesús, Él era la verdad y la verdad era libre. Él tenía un plan. El plan era hacer la voluntad del Padre. Y sufrió, padeció. Su sudor era como gotas de sangre y murió en la cruz. Un ejemplo que nadie lo puede igualar. Pero la palabra de Dios dice que seamos como Él y lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Amén. Y nos habla la palabra, ¿no? Que el que da semilla al que siembra es una cadena, ¿no? De que tú des para que otro reciba y a la vez Él pueda también dar y otro reciba. Y podemos llegar a ellos y podemos llegar al más necesitado. Pero hubo un principio. Y yo te quiero decir cuál es el principio del mover en tu corazón. Una iglesia, una institución, o es Cristo Jesús que está en tu corazón, hablándote, dirigiéndote, exhortándote a decir, yo estoy en ti. Yo he venido a tu corazón a poner un plan sobre ti, un propósito, en el cual, y siendo un poco egoísta, el primer beneficiado va a ser tú.
porque qué gozo es hacer el bien. Yo no me imagino a estos hermanos, otra vez tenemos que ir allí, otra vez tenemos que dar de comer. Al revés. El que va y prueba, de nuevo vuelve. Amén. Mira, en la ONG de Remar hay muchos hermanos que han ido de misioneros, que han salido a países en una obra, bueno, una obra ministerial diferente quizás a la que decimos aquí en Europa, ¿no? Donde todos los días visitas las cárceles, donde todos los días vas a casas de niños huérfanos, niños enfermos. Y ayer hablaba yo con mi hermano y mi cuñada sobre ello, ¿no? Y decíamos, qué bueno sería que muchos de nosotros fuésemos y viéramos realmente aquello, porque nuestro corazón disiparía muchos engaños y te darías cuenta de que el hombre de Dios o el hombre está creado para hacer el bien, y hacer el bien es hacer justicia, dar de comer, visitar, ayudar, consolar, orar. Estamos hechos para ello. No estamos hechos para vivir para nosotros mismos, sino vivir para Cristo. Y la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. Y el que da, como dice la palabra de Dios, y no retiene su mano, sino da con justicia, le será añadido. Pero dice la palabra de Dios que el que retiene, aun lo poco que tiene le será quitado. Y qué gloria a Dios que tú digas, yo no tengo nada. A veces cuando vamos a dar el diezmo, escudriñamos a ver cuál es la moneda más pequeña o el billete más pequeño para poder dar. Es verdad. Pero yo no lo digo como de aquí para allá, yo lo digo para todos nosotros, para el hombre en sí, la humanidad, que realmente parece que está concebida para el ego propio de una persona. Pero te das cuenta que si retienes, al final te quedas sin nada. O al final, acabo de hablar con una señora, con 85 años, que viene mucho y viene a hablar conmigo, que ella me perdone, pero y tiene su hijo en la cárcel, hijo único. La mujer tiene una herencia y dice, ¿qué voy a hacer? Todo lo que tengo yo voy a morir, se lo quedará a mi hijo, y ¿en qué manos lo dejo? Y te das cuenta de que al final todo se queda ahí. Pero nosotros no atesoramos para este mundo, sino atesoramos para vida eterna. ¿Qué te llevarás? ¿Qué irá contigo? Las obras, pues sin fe están muertas. Pero es que la fe está en nuestros corazones porque somos privilegiados. Cristo nos ha escogido. Tú eres hijo de Dios, Dios está en ti. Pero no porque tú eres el más alto y más bello, sino porque Dios te escogió. No desperdicies, no lo desperdicies. El poder ser un potencial útil en las manos de Dios. Y es una semilla. Todo comienza por un principio. El mundo quiere encontrar cuál es el principio de las cosas. Los científicos buscan cuál es el principio de la existencia, el principio del mundo. Ayer yo debatía con unos hermanos que bueno, esto de la ley de Darwin, incluso él mismo, al final de sus días, quiso hacer una rectificación de que era mentira, de que no tenía el 100% la certeza de la ley que él puso. Eso es verdad. Pero claro, el diablo lo cogió como un medio de difundir y engañar. Y vemos que la ley evolutiva, como dicen, pues no la vemos en estos tiempos. Sí la ley o sí la adaptación al medio, al sistema. Pero todo comienza por algo. Si tú quieres la bendición de Dios, comienza por algo. Y Jesús empezó, y Dios empezó diciendo que Él creó la tierra, dice que creó la especie, ¿no? Y creó la vegetación según su género y su especie. Puso semillas, cada una con una identificación. Y Dios está poniendo, o quiere que ponga, o te ha puesto esa semilla en tu corazón, para que esa semilla crezca y dé fruto, y ese fruto sea una semilla para otros. Amén. De que todo tenga un principio, y que no tengas esa semilla en el recipiente de porcelana chino guardado en tu corazón, porque se han encontrado semillas en los sarcófagos estos faraónicos con más de 1000 años y no han germinado. Si la semilla no cae en tierra y muere, para nada vale. ¿Me entiendes? Si Dios te ha escogido a ti
y ha hecho la obra en ti, no es para darte un trabajo y que no te falte dinero y la oro y la plata estén en ti, diga, gloria a Dios, Dios está en mí, sino mejor vas a padecer y vas a sufrir. Pero a causa del padecimiento en nuestra vida, pues Cristo va a crecer en nosotros. Porque si vemos a los ejemplos que tenemos en la Biblia, que nos fijamos mucho en ellos, fueron gente que padeció, que sufrió, pero que llevaron el propósito de Dios a cabo. Pablo, pues fue tratado, pero rápidamente recibió a Dios, ¡fum! Todo cambió en su vida. Y muchos recibimos, pero no cambia. Hay movimiento, pero seguimos establecidos, anclados en donde teníamos nuestra seguridad. Fe. La fe de Abraham que hizo pues salir de su parentela. Era un hombre rico. Dice que salió no sé cuánta familia junto con él y él llevaba no sé cuántas ovejas. Era un hombre rico. Pero Dios le habló y él salió. La semilla fue puesta en su corazón y él salió. Padeció, sufrió, estuvo en la tierra de los filisteos, estuvo en no sé dónde, pero hizo el plan de Dios. Amén. Y a veces en la iglesia cómoda buscamos a Dios pues para la bendición, de que no me falte, de que todo esté conmigo en la balsa. Yo ayer, les cuento un poco de mi intimidad, ¿no? Yo ayer había un hermano que estaba compartiendo sobre ello, sobre es necesario los padecimientos en la iglesia, es necesario las persecuciones, es necesario que haya una desestabilización a veces que no comprendes el porqué. Y yo decía, Señor, yo tengo un tiempo donde, desde que te he conocido, me llevas en la balsa, o sea, vendrán tiempos donde yo creo que vendrán, pues, qué sé yo, tormentas, o han venido, pero con Dios como que no son tormentas. Pero decía, Señor, que esté preparado para la hora del padecimiento, que esté preparado a la hora de no pasar la copa, sino bebérmela, aunque sea amarga. Y quiero dar ese llamado. Y dice la palabra, ¿no? Dice que el que da semilla, vuelvo a repetir, al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ese es Dios. Dice que somos canales de bendición. Un canal es un medio de transmisión, es un medio de comunicación entre una cosa y otra, es hacer un trasvase, es poder llegar al necesitado, es poder dar de comer a la boca del hambriento, es poder dar ropa al desnudo, es poder ser ese instrumento para Dios que Dios necesita. Pero yo el otro día compartía con mi esposa y decía, que no nos creamos que el hombre somos lo más, porque si no Dios, si no utiliza al hombre, pues utilizará a un burro. Como utilizó a este burro que llevaba al profeta, ¿no? Encima, ¿no es así? Este profeta, ¿cómo era? Balaam. Este profeta que iba a ser una injusticia por una bolsa de monedas. Y el ángel con una espada se puso delante y como estaba cegado no veía nada, pero la burra se paraba y le echaba contra la piedra y le hacía daño. Pero burra, ¿qué haces? Hasta que se dio cuenta de que estaba el ángel de Dios con la espada diciendo detente. Un símbolo de que Dios utiliza, pero el plan de Dios es utilizar al hombre, a la mujer. Dios te quiere utilizar a ti. Amén. Para la gloria y la honra de Dios. Y Él provee, pero es falta de fe. Porque a veces piensas que no tienes, pero sí tienes. Tienes el Espíritu de Dios en tu vida, con eso basta. Tienes el poder de Dios en ti, con eso basta. Tienes o debes de tener la llenura del Espíritu Santo a decir que si Dios ha hablado en mí y me ha dicho que vaya allí, no debo de temer nada. No tengo de que preparar las maletas, tengo que hacerme la peluquería, tengo que ir a no sé dónde para que me haga una preparación de no sé qué. No, ve. Y Dios te proveerá todo lo necesario para ello. Amén. Sigue diciendo, ¿no? El versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Aleluya. ¿Para qué Dios te ha hecho libre? Te quiero preguntar hoy, iglesia. ¿Para qué Dios te da la libertad?
¿Para qué Dios ha desatado o ha muerto en la cruz? Para que por su sangre sean podridas las ligaduras que nos tenían atados al mundo. Porque a mí lo que me sanó fue la sangre de Cristo. La mano del Señor me sacó del pozo donde estaba metido. Pero yo tenía ataduras que no me impedían salir. Todo eso lo hizo la sangre de Cristo. ¿Por qué murió Jesús por ti? Hazte esa pregunta hoy. Pues Jesús murió por mí porque soy el number one. Pues vale, ¿no? Hay un entrenador que dice que él es el number one. Pues vale, lonely, dice que él es el solo. Así le va, que está sin trabajo. Pero, ¿para qué hizo Dios eso en ti? Te quiero preguntar hoy. Pues dice la palabra de Dios, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Ser libres para hacer la voluntad de Dios. Ser libres para escuchar el llamado y no detenerte. Ser libres para que, como dice la palabra, recibir la visión y correr hacia ella. ¿A quién está llamando hoy el Señor? ¿A quién? Seguramente estás mirando al de al lado y dices, Él. Él es fuerte, Él es joven, Él es valiente. Yo ya no. Tengo 3 niños, 4 niños, yo ya no. Dios te está hablando a ti si estás aquí. Si Dios te está hablando, recibe el llamado. Amén. Yo no estoy haciendo un llamado de ir allí, pero sí estoy haciendo un llamado de que Dios habla al pueblo. No cambies tu conciencia. No le des de comer a tu conciencia o no des de comer a algo que te está llamando a la puerta. No quites el timbre de la puerta. El otro día por la noche me llegaron mensajes a mi teléfono que eran las 11 de la noche, 11 o 12 de la noche, estaba ya durmiendo y digo, voy a quitarle el sonido. Pero al final dije, no puedo quitar el sonido. Es mi herramienta de trabajo. No puedo quitarle el picaporte a la puerta, pa, 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 que está llamando Dios. Debo de abrir la puerta y escuchar el llamado de Dios. Dice, proveerá, multiplicará vuestra sementera. Aleluya. Él provee, Él da. Él provee al que da. Amén. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero, la fe o la provisión? La fe. Primero es la fe y después Dios provee. Él, si te dice que vayas, Él abrirá los caminos. Él abrirá hasta, como dice la palabra, Él abrirá el mar rojo para que pases por allí y vayas a la tierra prometida. Amén. Él hará todo lo posible donde es imposible. Yo he escuchado testimonios de hermanos que me han dicho, Jesús, es que se me han abierto las puertas del cielo porque ha sido todo un continuo provisión para poder llegar donde Dios me ha llamado. Amén. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que avanzar, tú tienes que dar el paso. Tú tienes que decir, Dios me ha hablado y yo voy a donde Dios me ha encomendado. Yo voy a abrir mi mano, yo voy a ser solícito a dar. Y no decir, no, los de remar que tienen mucho. Remar no tiene. Remar no tiene. Remar tiene provisión porque cada día se vacía. Y yo te quiero decir la verdad, nosotros vivimos del maná de Dios. Económico, natural del alimento y también la provisión de lo que venga. Y si no, los hermanos que están aquí de remar me lo pueden decir. Tenemos el maná diario de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que todo es de Dios y es para Dios. Amén. Que tu sementera se multiplique, hermano, y aumenten los frutos de tu justicia. ¿Qué frutos tienes de justicia? ¿Qué frutos tienes de dar? ¿Qué frutos tienes de bendecir? ¿Qué frutos tienes de obrar para Dios? Dice el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, en la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Estos hermanos, después de estar en este ministerio, yo lo estoy exponiendo hoy porque me tocó bastante, después de todo dicen, gracias a Dios. Los hermanos que están en África pasando hambre, pasando a veces, pues no las comodidades que hay en este mundo. Yo he estado en África cierto tiempo y bueno, te das cuenta de tantas comodidades que hay aquí y que las echas en falta allá, pero te acostumbras a ellas si estás lleno del Señor. Pero aún así, cuando acaba el día dices, gracias Señor. Dices, yo me acuerdo, un domingo estaba allá en Mozambique, en una zona que se llamaba Iñamizua,
era un campamento a unos 20 y tantos kilómetros de una ciudad muy pequeñita. Allí teníamos recogidos pues, a unos 60 niños y también personas adultas. Teníamos un colegio donde iban 300 personas, colegios que los asientos eran piedras, sí. La pizarra era cemento pintado y con una tiza que se cogía se pintaba. Eso era allí. Y nuestro trabajo era pagar a un profesor, a un maestro que venía y le daba las clases oportunas de aprender a leer y escribir. Y yo me acuerdo un domingo, yo caí en malaria, pasé un poquito, y mi familia estaba informada de todo ello. Y me llegó un mensaje, en aquellos tiempos eran SMS, o sea, no era como ahora. Y me dice mi hermana: ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal lo llevas? Con un poco de preocupación. Y digo: gracias a Dios, esto no lo cambiaría por nada del mundo. Soy el hombre más feliz del mundo. Me llamó por teléfono: Jesús, ¿te ha pasado algo en la cabeza? ¿Te ha afectado? No lo entiende el mundo. No entiende el mundo lo que es el amor de Dios. No lo entiende, hermano. No lo comprende. Pero tú sí lo debes de comprender. El amor que yo os doy no es el amor que hay en este mundo, dice el Señor. Nosotros sí lo debemos de comprender. Amén. El versículo 6 del capítulo 9, más arriba, dice la palabra: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Segará escasamente. ¿Qué cosechas en tu vida? ¿Qué cosecha tienes? Te quiero preguntar hoy. Claro. ¿Qué cosecha? También te quiero decir que siembras. ¿Siembras injusticia? ¿Siembras en la carne? ¿O siembras en el espíritu? Claro. Es que, ¿qué queremos? Es como el que juega la lotería. Si no participa, no te toca. Pero ¿qué siembras en tu vida? ¿Y qué cantidad siembras? Ayer leía un estudio, leía un pasaje sobre esto y decía que no importa el que siembra, aunque Dios nos da esa semilla. No importa el que siembra, si siembra un blanco o siembra una persona de color, o si siembra un chino, si siembras patatas, salen patatas. Da igual quién lo siembre. Eso es una ley natural y espiritual. Si tú siembras espiritualmente, pues bondad, amor, si tú das, como dice la palabra, incluso echas tu pan sobre el agua, vuelve. Es que es una ley espiritual. Es que es una ley que se está cumpliendo. Es una ley que Dios la ha revelado a su pueblo. Es una llave para que la provisión esté en nuestras vidas. Provisión espiritual y provisión natural. Amén. El egoísta, el ocioso. Yo leía la historia de la hormiga, ¿no? Que trabaja en verano para después tener la recompensa, ¿no? En invierno, que no hay alimento. Pues tenemos las enseñanzas para poder, y tenemos la libertad de Cristo para ello. Amén. El que siembra escasamente también segará escasamente. Aleluya. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Generosamente. Dadores alegres. Yo muchas veces cuando presento y pido el diezmo, pido la ofrenda, parece que me suplico, me pongo de rodillas. ¿Cómo lo voy a hacer para que la iglesia, yo no tengo que hacerlo, Cristo lo ha tenido que hacer ya en tu vida? Ha tenido que tocar tu corazón y que te des cuenta de que debes de retener en tu vida, que debes de guardar para ti. Eso es una acción de falta de fe. Da tu tiempo a Dios. Tenemos mucho tiempo perdido y eso se llama ser ociosos. Tenemos mucho tiempo que está el engaño del internet, donde nos sentamos y estamos horas y horas allí mirando no sé qué, el Facebook, saludando a fulanito que ni le conocemos, pero bueno, él me manda fotos de no sé qué y yo con él. Y vemos tanta injusticia en el mundo. ¿Por qué no predicamos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo allí donde vayamos? ¿Por qué no visitamos los hospitales? La hermanita que ahora está hablando con ella, 85 años, me dice: el otro día
tengo cálculos en la vesícula y el otro día me quedé tirada. Y he estado 12 días en el hospital y nadie ha ido a verme. Una mujer con 85 años, ¿y tú sabes la pena que es esa? Y yo sé que hay gente aquí que sí van, pero que van 2 hermanas, 3. Y me dice la hermana, tengo a mi hijo en la cárcel y no va nadie a visitarlo. Entonces, hagamos un análisis, ¿no?, de conciencia espiritual en nuestro corazón y digamos, Señor, ¿qué estoy dando? ¿Estoy sembrando generosamente? Porque el generoso es el que da sin pensar, ¿no? Todo con sabiduría. Pero la sabiduría es dar generosamente, ¿no? Generosamente decir, qué generoso, qué dadivoso ha sido, qué bondadoso, qué compasión ha tenido. No le ha hecho nada a cambio, no ha mirado el interés que puedo cobrar de ello. Amén. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón. Amén. ¿Cómo propone tu corazón dar? ¿Cómo te propone tu corazón dar? Pues muy fácil. Si dice según con la regla con la que midas, así serás medido, ¿no? Y esa regla, ¿quién tiene control de ella? ¿Tú? Hay hombres que quien tiene control es su esposa de la economía, porque no saben, ¿no? Es muy común, quizá en España, en otros países. Pero ¿quién tiene el control de ello? ¿Quién? Pues si lo tiene Dios, Dios no es mezquino. Dios da con los brazos abiertos. Amén. Yo te estoy hablando del plano espiritual también, hermano. No te quiero hablar del económico, que es importante, pero te quiero hablar del espiritual. Dar generosamente, contribuir como herramienta útil en las manos de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Amén. Porque Dios ama al dador alegre. Yo hoy quiero que tú entiendas que Dios ama al dador alegre. Yo quiero que tú comprendas que Dios o se alegra o se entristece. O se alegra de las primicias que das, como las que dio Abel, ¿sí? De Dios se alegra. Y esa alegría la reconoces en tu corazón, viene a tu vida. Viene a tu vida de manera de bendición. De que tu corazón siente paz, siente gozo. De bendición de que Dios también, al que da, también le da, decimos. Y le provee, y le llena sus graneros, y nada le falta. Al que esa ley espiritual está. Pero también está como sucedió con Caín, ¿no? Que dio lo que le vino en mano. Venga, va, esto. Y no se agradó tanto, dice la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que le vino al corazón de Caín? Odio, envidia, violencia, venganza, ¿sí? Y el que da no tiene envidia en su corazón. Seamos dadores alegres. Amén. Gloria a Jesús. No quiero compartir más, tengo más versículos, solamente quiero dejarte esa palabra, hermano. De que se nos va el tiempo, se nos van los años, y te lo dice un hombre joven, pero se nos van los años, ¿y qué? ¿Tanto nos ha dado Dios? ¿Sí? ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Cuánto te ha dado Dios? ¿Cuánto? O sea, pues como esta mujer que rompió ese vaso de alabastro, ¿por qué? Porque tanto le fue perdonado, porque no se sintió juzgada, porque fue liberada cuando iban a apedrearla, porque alguien hizo algo con ella que nadie en la vida lo hizo, y ese es Cristo. Ahora si esa semilla ha entrado ahí, si ha sido Él, esta mujer no derrochó Dios todo lo que tenía, porque para Cristo es todo, todo. Amén. Vamos a ponernos de pie, aleluya, y me gustaría orar. Hermano, yo no quiero que salgas de aquí llorando, porque si sales llorando, preocupa. ¿Quién se fue llorando de la presencia de Jesús? ¿Quién?
Se fue llorando el joven rico. Se fue llorando. ¿Por qué? Pues porque retuvo. Porque, bueno, él iba al culto, él daba sus diezmitos, él, bueno, estaba en todas las reuniones de oración, estaba en tal, pero lo que mayor se le demandaba y era la compasión, el amor que todo lo puede, el amor que no tiene fronteras, el amor que no busca lo suyo propio, el amor que no es jactancioso, que no se quiere jactar. El que se jacta es el que dice yo y para mí. Entonces no tiene cabida en el pueblo de Dios ni en el reino de los cielos. El ocioso tampoco. Dios no bendice al ocioso. Hay mucha gente que tiene mucho ocio. Hay mucha gente que está sin trabajo. Hay mucha gente que se le ofrece venir y, bueno, ir a hacer ángeles de la noche, visitar las cárceles, visitar los hospitales. Y no van. Hagamos un análisis. Amén. Meditemos. Yo te quiero decir, no te vayas hoy llorando, sino vete con el gozo de que Dios te ha dado entendimiento a tu corazón. Amén. Y dice que cada día son nuevas sus misericordias. Hoy Dios abre las puertas del cielo y nos habla y nos dice: tú eres mi hijo, mi amado, en el cual yo me he placido y he puesto mis ojos para hacer mi obra en ti. Y que a través de ti me puedan ver a mí en este mundo. Porque quizás este mundo no me ve porque no tiene fe. Este mundo no me puede tocar o no me puede creer porque no me ven. Yo quiero que me vean a través de las obras que haces. Yo quiero que la gente me vea y me reconozcan a través de cómo te utilizo a ti, hijo mío, dice el Señor. Porque no te escogí para desperdiciar ninguna gota de sangre que derramé por ti. Señor, y hay tanta injusticia en este mundo. Y te pedimos perdón, lo primero, Señor. Perdón por nuestra pasividad, Señor. Perdón por nuestra falta de fe. Por nuestra falta de confiar y reconocer. Y de conocer también tu palabra, Señor. Tus leyes, tus mandamientos. Y sobre todo conocerte a ti, Señor. Por eso, Señor, te queremos pedir perdón en este momento. Y decirte que nos perdones, Señor. Que queremos renovar nuestro pacto contigo, Jesús. Y no queremos renovar un pacto, Señor, de orgullo, un pacto de mirar por nosotros mismos, sino queremos renovar el pacto de ser como tú, de imitarte a ti, Jesús, autor y consumador de la fe, de mirar a la cruz y de ver tu sacrificio y decirte que queremos ser como tú. Queremos hacer la obra, queremos hacer tu voluntad. Tú nos has escogido y nos has limpiado, nos has sanado, has muerto por nosotros con el plan y el propósito de ser tu pueblo, tus hijos y servirte y adorarte y ser instrumentos, canales de bendición, ser transportadores del poder y de tu amor, de tu espíritu, Señor. Utilízanos, Jesús. Utilízanos a cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero orar por esta iglesia. Señor, una iglesia que sea misionera. Misionera porque salimos de nuestra parentela. Misionera porque no tenemos casa aquí en la tierra. Y no queremos hacer tesoros en este mundo, sino queremos heredar para vida eterna. Por eso que no nos agarremos al mundo, que no nos engañe el diablo. Quita, Señor, Dios mío, cualquier raíz del diablo, cualquier dardo del enemigo, con el veneno al amor al dinero, con el veneno a
a la incredulidad, con el veneno a la comodidad y el conformismo. No queremos conformarnos con los vientos de este mundo y los tiempos de este mundo. Estamos por encima de ello. Habla a tu pueblo, Señor. Habla a tus hijos, habla a tus hijas. Lanza el llamado, Jesús. Hay tanta necesidad en el mundo que ¿para qué tantas iglesias? ¿Para qué tanta congregación? Si hay tanta gente clamando, llorando y pidiendo ayuda. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Envía a tu iglesia. Envía a tus hijos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga.